Tomen sus lugares. Ya hablamos en primer lugar, el primer tema de cuáles son o cuál es el pecado imperdonable. Ahora vamos a tratar la manera de pluralizar la idea en el sentido de decir los pecados imperdonables. En este caso estamos hablando ya de plurales. El jueves pasado hablamos de singular. Bien, en este caso da la idea entonces que hay algunos otros pecados imperdonables. En primer lugar, vamos a pensar en la idea, hermanos, de cuántas personas dentro de lo que es la vida, sobre todo de Dios, la vida en Cristo o la vida en la iglesia. Nosotros conocemos a muchos hermanos o personas que están dentro de este caminar que de alguna manera expresan a veces sus situaciones internas con respecto a los asuntos de pecado. Usted y yo hemos escuchado personas que dicen: a mí ya Dios no me perdona porque, bueno, he cometido pecados que realmente son imperdonables. Eso lo escuchamos bastante seguido nosotros y bueno, lamentablemente cuando a estas personas no les enseñamos o no les orientamos de acuerdo a las Escrituras, ellos pueden llegar a un punto cero de la vida espiritual. Es decir, pueden llegar a una situación de desesperanza. Porque cuando la vida o la persona está siendo reargullida por aquellos pecados y los tales piensan que ellos no tienen remedio, porque han cometido una atrocidad, porque han cometido, por ejemplo, por decir algo, pensemos en aquellas mujeres que abortan a sus hijos. El asunto del aborto es un pecado terriblemente grande, hermano, horrible. Un pecado doloroso, repugnante. Es tan así que las personas, cuando pueden estar llevando a cabo el acto de un pecado de esto, tal vez dentro de sus sentimientos encontrados, dentro de la idea de cubrir la culpa, ellos en ese momento se pueden sentir como no tan acusados por su conciencia. Pero es un hecho que cuando ha pasado el tiempo y esa persona entra en razón, no vamos a negar que entran en una parte difícil emocionalmente. Porque viene el momento ya no tanto como era llevar a cabo el acto porque iban a cubrir la culpa, porque de esa manera iban a resolver el problema que les atañaba. Pero cuando la persona ya viene a reaccionar, eso es una pesadilla. Y no hay que pensar que no sea eso. Es una pesadilla que se sentirá
terriblemente angustiados. Yo me imagino, y esto pueden dar fe aquellas mujeres que han llevado a cabo abortos. Puede corroborarlo diciendo, es cierto, es una cosa terrible, yo pasé por eso. Dicho de otra manera, es algo que bueno, le cubre, le oscurece el panorama a una persona. Y claro que dentro de sus pensamientos y de su forma de pensar, dicen, bueno, esta es una situación que ya no tiene remedio. He pecado, maté a esa criatura, era mi hijo. Es una cosa que no lo medité, pero esto es algo imperdonable. Esto es un pecado que no será posible que Dios pueda tener misericordia de mí. Por ejemplo, al hablar de eso, esa persona, si no es orientada, hermanos, esa persona va sin duda a morir de tristeza. Esa persona va a morir en una pesadilla horrible y va a desempeñarse dentro de la vida en una vida que tratará la manera de poder olvidar aquello con el pensamiento de que ya Dios no le perdona. En este caso, eso es así, pero cuando vemos en las Escrituras y podemos ir estudiando estos temas, vamos a ver que no es en sí un pecado de esos dentro de los que están imperdonables, aunque sean tan oscuros, tan negros. Por ejemplo, el asesinato de una persona. ¿Cuántas personas terribles expresan sus testimonios y dicen cuánta sangre han derramado, cuánto mal han hecho en esa área? Por lo menos las personas que han andado en la guerra se vuelven insensibles, matan, e incluso a mí me han dicho personas que dentro de esos asuntos de guerra llegan a ser tan insensibles que hasta beben la sangre de las víctimas de los que matan. Se vuelven tan sanguinarios. Y cuando esas personas entran en razón, les pasa lo mismo. El caso de del homosexualismo, por lo menos todas esas personas, de alguna manera, si no se orientan, si no escuchan la palabra, ellos van a morir hermanos, con ese estado de culpa, y van a caminar mientras vivan angustiados porque no tienen otra salida, porque Dios no nos va a perdonar, porque es un pecado que no tiene salida. Más cualquier otro pecado, diríamos el satanismo, todas esas cosas de personas que vienen de esas partes de la brujería, del satanismo, y dicen, no, yo ya no voy a una iglesia porque ¿qué voy a ir a hacer si yo he sido discípulo del diablo? ¿Y cómo Dios me va a perdonar estas actitudes así? Sin embargo, hermanos, cualquiera que sea la situación de pecado que se pueda dar dentro de la vida, debemos de saber que no importa cuál sea el pecado, puede ser de lo más terriblemente espantoso, negro, horripilante como sea, pero debemos de saber que a través de las Escrituras, hermanos, Dios nos expresa la Biblia que mandó a su Hijo
¿para qué mandó a su hijo? Mandó a su hijo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dicho de otra manera, el Señor vino, o sí, fue enviado por el Padre a esta tierra a salvar a estas personas, lo que fueran, lo que hubiesen ellos cometido. No hay ninguna barrera, no hay ninguna dificultad para que el Señor no trajera la libertad, que no trajera la medicina para estos pecados tan terribles. Por ejemplo, habla la primera carta de Juan, en su capítulo número 1, nos dice: si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice de toda maldad, aquí está diciendo el apóstol Juan en este versículo que sí hay salida para los pecados que sean, e incluso el pecado de altercar o pecar contra el mismo Señor Jesús. Es un pecado que puede ser perdonado. O sea, esa es la razón. La conducta de los hombres en esta tierra, hermanos, con respecto a lo que es el pecado, realmente estábamos en una condición ya de desechos. Estábamos en una situación sin esperanza por la mancha del pecado. En términos puramente naturales o humanos o de cualquier índole, ya no teníamos remedio. No, déjalo, man. Ya no teníamos remedio. Estábamos totalmente desafuciados por la enormidad de las maldades de los pecados que nos atañaban a la vida. En este caso podría ser la figura de los leprosos. Los leprosos, ya cuando se determinaba que ellos estaban leprosos, ya no había nada que hacer de acuerdo a esa enfermedad y de acuerdo en el tiempo que esto se daba. Los leprosos tenían que aislarse. Los leprosos tenían que estar separados de la familia, del templo y de todo lo que compendía sociedad. Los leprosos no tenían acceso. Era tan cruel esa situación que tenían que estar ellos tan aislados en cuevas, en terrenos allá alejados donde estaba lejos la ciudad. Y en los mejores casos, los parientes que los amaban le llevaban su comidita a esas cuevas y se las dejaban de largo porque la enfermedad era contagiosa. No se podían acercar a ellos, ni ellos se acercaban a sus parientes porque los iban a infestar. La lepra era un símbolo de lo que es el pecado. La lepra es igual cuando viene aquel leproso, cuando le dice aquel leproso que le sanara. Ninguno de los sacerdotes, nadie se atrevería a dialogar, a conversar con un leproso por la situación que estoy mencionando. Pero Jesús no solo vino, hermanos, a dialogar con ese tipo de personas infestadas, sino que Jesús le tocó al leproso. Pero Jesús no tuvo diríamos miedo de el que le contaminaran con la lepra, porque él había venido, está dando ahí un mensaje, que él había venido a buscar a esas almas sin esperanza, que simbolizaban la lepra, el pecado. O sea que nosotros estábamos en esa condición.
Pero cuando dice Juan, o dice Lucas, dice él vino a buscar, a salvar al que estaba perdido, los que estábamos, los leprosos que estábamos allá, desahuciados en las cuevas, en el término espiritual, que cómo podíamos nosotros, hermanos, tener acceso a lo que ahora nosotros tenemos. Sin embargo, dice Juan que en este versículo, si confesamos nuestro pecado, entonces no importa cuál sea el pecado, como mencioné al principio, un par o tres clases de pecado, y pudieran ser miles de pecados de unos a otros más peores, pero la medicina es que si hay una confesión de esos pecados, dice la Biblia, acá dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición para aquella mujer que ha abortado y no puede dormir del peso del pecado de la conciencia? ¿Cuál es la medicina para ese asesino que mató, que se convirtió hasta en caníbalo de personas, comedores de carne humana? ¿Cuál es de aquellas personas que mató, de aquel hijo que mató a su papá, de aquel hijo que mató a su mamá, aquellos hijos que hicieron tantas cosas tan horribles? Hay una condición, hermanos, qué tremendo es esto, porque lo que hizo el padre con el hijo no fue algo, diríamos, superficial. Él sabía, por eso es que el pecado no se puede ver de una manera superficial. El pecado es algo tan terrible, que es tan terrible que no había otra forma como poder curar tal mal. No había otra medicina sino la sangre preciosa de Cristo. Entonces ahí podemos ver la naturaleza terrible del pecado, en el sentido de que muchas veces nosotros tomamos el pecado como que nada, hermanos, pero tenemos que entrar en conciencia, el saber que es una lepra, es una enfermedad, es un contagio terriblemente, que no encontraron en el cielo ninguna medicina para tal asunto, sino que fue necesario el sacrificio de Cristo. Ahí podemos ver la dimensión del pecado. Ahí podemos estar conscientes. Para aquellos, para nosotros como creyentes, que a veces, hermanos, muchas veces andamos coqueteando con el pecado. Muchas veces nosotros andamos como entrando en terrenos prohibidos. Muchas veces nosotros estamos siendo muy imprudentes en ocasiones, sabiendo la naturaleza del pecado, que es una lepra terriblemente destructiva, a tal grado que solo pudo lograr una salida Dios a través de su Hijo. Pero todas estas personas pueden, a partir de escuchar esta palabra hoy, si están en angustia, los que están allá a distancia, aquellos que nos están escuchando y están con el peso de su conciencia que no los ha dejado tener en paz por muchos años, esta noche, damos un amén, iglesia. Esta noche, hermanos, aquí nos dice la Escritura, no es que yo estoy diciendo lo que no está. Dice, si confesares nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la condición sencillamente es el arrepentimiento. La condición es el confesar. Dice Pablo, cuando habla a los romanos en su capítulo número 10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es decir, es una expresión con una profunda convicción, hermanos, en la persona. Y eso no importa cuál sea la categoría del pecado.
No importa cuál sea, hasta dónde ha descendido el ser humano en la maldad. Si confesares tus pecados, ¿verdad? Si confesares nuestros pecados, si confesares, si los expresaras delante del Señor, no delante de un hombre, no delante de un personaje, no, porque no hay nadie que haya muerto, hermanos, por nadie. El único que dio su vida por los pecadores es Cristo Jesús. Entonces es de confesar, no el pecado a María, no el pecado al Papa, no el pecado al cura, no el pecado al pastor. Hay que confesar el pecado al Cristo de la gloria, al Cristo de la gloria, porque Él es el que murió, Él es el que dio su vida, Él es el que dio su sangre como la medicina eficaz para la situación del pecado. Es más, hermanos, es tan maravillosa la gracia de Dios que dice que si alguno de esos que han confesado sus pecados, en este caso sería nosotros, que ya los confesamos y que ya somos salvos, y que si preguntáramos a cada uno de nosotros, vamos a dar miedo a veces cuando damos el testimonio, unos peores que otros. Terriblemente peligrosísimos éramos antes. Pero como confesamos ese pecado, nosotros, Él vino e hizo con su sangre una limpieza de nuestros pecados, y por eso es que tenemos paz. Por eso es que podemos dormir, hermanos, en paz. Por eso es que podemos desarrollarnos en la vida en paz. ¿Por qué? Porque tenemos paz en el corazón. Porque aun cuando vengan a la mente esos pecados, decir, la sangre de Cristo me perdonó. Porque el enemigo siempre nos va a estar acusando. El enemigo siempre nos va a estar señalando. Pero es ahí donde nosotros estaremos siempre confesando por la fe que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Que ya nuestra cuenta ya fue borrada. Porque eso es lo que significa lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él dice, canceló en la cruz del Calvario toda esa gama de pecados que teníamos, porque pecados de un color, de otro, grandes, pequeños, pecados son pecados. Y todos son pecados que en este caso, en ese campo, terriblemente que la gente puede pensar que son pecados que no tienen perdón, son pecados que tienen perdón. En la idea de confesar. Pero es tan grande la misericordia de Dios que aparte de eso dice, si hijitos, dice Juan en su capítulo número 2 de su primera carta, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Es decir, que también viene el creyente y dice, mire, yo pequé y yo ya no quiero seguir porque ya le fallé al Señor. Porque de eso hay, hermano. Incluso hay iglesias donde cuando alguien peca, ¿verdad? Alguien peca, hay iglesias que ya lo ponen aparte. En casos ya no los reciben en sus congregaciones, o en los mejores casos los ponen allá atrás, donde se sientan los hermanitos allá atrás. Entonces, si los hermanos, si viniera algún hermano de esos que practican esa forma de iglesia o de así en sus congregaciones, al ver a los hermanitos que se quedan allá lejos, dirían, todos están disciplinados. Todos están disciplinados, dijeran ellos.
Pero no, es que nos quedamos por hermanos, por el COVID, es todo esto, ¿verdad? Y porque tenemos miedo de estar adelante. Pero si fuera el caso que nosotros decimos, es terrible lo que he hecho, lo que hayas hecho. Hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Entonces, en este caso, cuando dice abogado tenemos, solo fíjese, cuando dice abogado tenemos, hijitos, si alguno, hijitos dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Siempre Dios está recomendando, o el Espíritu Santo recomendando a la iglesia, cuídese. Por eso decíamos hace un momento que no podemos ver los aspectos pecaminosos así muy superficiales. Hay que saber que sería igual, lo deberíamos ver así como que no se va a complicar la vida. Por decir algo, los hermanos casados, que sean muy melosos, o las hermanas casadas muy melancólicas con el que no es del marido, o andar sola con hombres y todo eso es abuso, en el sentido pues que se está actuando imprudentemente. También los hombres casados deben de cuidarse, porque es una cosa de cuido, porque el pecado, los jóvenes cuando andan de novio tienen que cuidarse, porque el pecado tiene la característica igual, véalo, que como usted está usted, pongamos esos soldadores que echan una llama azul. Usted dice, no, me voy a poner en la cara la llama azul así para quitarme la barba, va a quedar sin cara. Así es el pecado. O sea, no puede uno abusar. Pero ¿por qué no metemos la mano o la cara en esa llamita azul? Porque sabemos que vamos a quedar sin el pedazo de pellejo que pongamos ahí. Igual tiene que ser el asunto del pecado. ¿Por qué no voy a coquetear? Porque me va a matar. El pecado mata. El enemigo andará siempre buscando las coyunturas, hermanos, para darnos vuelta. A Pedro el Señor se lo expresó, le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que te dé fuerza y fe para que puedas mantenerte en firme. Juan está diciendo, abogado tenemos. Solo ese abogado de esa dimensión que es Jesús es el que se puede acercar al Padre. Cuando dice abogado tenemos el Hijo. Mire, si es que es una lucha del Hijo. No es que ya se fue y ya está sentado y está allá en la playa y está allá en la hamaca. Él está luchando. Es el intercesor, es el abogado. Cuando nosotros venimos y fallamos, viene el diablo, porque el diablo siempre lleva las acusaciones, hermanos, al primer cielo. Y de ahí manda los correogramas para el cielo, decir, mira, fulana de tal, pero ahí está. Y ya luego cae el telegrama a la oficina del Señor, y la oficina es el templo, a donde dice Hebreos que Él entró una vez por todas, damos un amén, y está sentado para interceder por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y le cae el telegrama. Mira, aquí hay un adulterio de ese que predica. Entonces sale con el telegrama el Señor. Estoy haciendo una idea muy propia. Sale con el telegrama como el mejor abogado y le dice: Padre, yo ya pagué por él. Pero hijo, Padre, yo ya di mi sangre por él. Pero hijo, o sea, no sé, cuando habla de abogado,
Está hablando de que ningún abogado va hermano, ningún abogado va a un juzgado a hacer nada. Todo abogado va a defender a su cliente, o en este caso a esa persona que le ha dicho: yo quiero que me defienda. Yo quiero que me defienda. Entonces, pero hay una figura muy bonita, porque esto puede dar paso para aquellos hermanos que están esperando así las oportunidades. Entonces esa oportunidad que me ha salido, dice algún hermanito, tal vez no ustedes, ¿verdad? Tal vez los que están allá, esa oportunidad que me ha salido, que el hermano dice que si hay un adulterio, pues allá está uno que nos puede ayudar. Entonces voy a decirle que el sábado nos vemos, en lugar de irnos para la reunión. Entonces le voy a decir que nos vamos a echar cafecito. Entonces lo que vamos a hacer es tratar la manera de ser muy, muy cuidadosos. No vamos a hacer mucha bulla, porque ya le oí al hermano, porque hay hermanos así que están cazando y están justificando el pecado. Pero eso no es así. Y se me viene a la mente la anécdota de aquella muchacha que mató a varios. Y ella se vio sola en el lugar de que se estaba celebrando lo que era su audiencia. Se vio sola, y dice que cuando estaban ya todos los jurados y todas las pruebas para condenarla, se levantó un hombre y empezó a dialogar, a platicar, a defenderla a ella. Era un abogado. El abogado tuvo misericordia de la muchacha que estaba sola, nadie podía ayudarle, ella no tenía capacidad de pagar un abogado. Y de ahí, de los que estaban ahí en la audiencia, se levantó ese hombre con una destreza, con un conocimiento de las leyes, que los jueces quedaron impactados y dijeron: queda libre, porque este es un gran abogado. Problema, bueno, eso sería en la idea de que sí, está el abogado y nos puede sacar allá con el Señor. Pero el problema es que la muchacha siguió en lo mismo. Y en otra ocasión la agarraron por la misma conducta y luego la llevaron a su audiencia otra vez. Y ella, angustiada, ese es el problema de andar uno siempre de vivo, o de llevársela de vivo. Entonces ella pensó que, bueno, ya me defendieron, ya me van a seguir defendiendo. Ya sí se puede, sí. Sí, pero el punto es que cuando están los fiscales que son unos Doberman, acusándole y poniéndole a los jueces todas las pruebas. Y entonces ella se alegró cuando vio al mismo Señor que la había defendido la vez pasada. Y le dijo, y el punto es que llegó a donde estaba él: ayúdeme, hoy no te puedo ayudarles, porque ahora yo soy el juez y las pruebas contra ti son tremendas. Así que salió condenada. Por eso es que no se puede andar jugando con el pecado, señores. Dios es amor, pero también es juego consumidor. Dios te la va a perdonar, pero va a haber un momento que te va a decir: ahora, ¿qué es lo que dice Juan? Que nos juzgará la palabra. Llegará el momento cuando ahorita Cristo es misericordia. Damos un amén. Ahorita Cristo es el abogado. Ahorita Cristo nos defiende. Ahorita Cristo, hermanos, corre por nosotros. Si estamos allá en la montaña, deja las 99 y se va a buscar la oveja perniquebrada. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Hoy Cristo. Pero habrá un día
que Cristo ya no será, hermanos, ya no será el abogado en ese término, sino será el juez. Iba a decir, no, yo te lidié bastante. Aquel mensaje que dijo allá el que estaba ahí predicando, tú la agarraste, dijiste que ibas a seguir en la misma. Y el problema, hermano, es que uno no sabe cuándo le va a tocar morirse. Porque uno hace cuentas así bastante cholutonas, ¿verdad? Uno dice, el otro año, el otro, el de 10 años. Y a veces ya uno ya está papalopeando. Y a veces anda uno con sus envoltoritos ahí, y anda uno ahí cubriéndole, echándole, y ha sido incestuoso y está viviendo con la hijastra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero Dios te habla hoy, pero Dios te dice hoy soy tu abogado delante de mi Padre, pero un día voy a ser tu juez. Un día te vas a enfrentar ya no como me vas a enfrentar ya no como abogado, sino como un juez. Y eso es lo que hay que comprender dentro de la vida espiritual. Entonces Juan dice, hijitos, si alguno ha pecado, sí, hay situaciones que, como por ejemplo el caso de David, porque no podemos ser nosotros tan cuadrados y decir, hermano, es que hay unos que dicen que no pueden. Sí, hermano, si se trata de pecado, si hablamos ahorita con el hermano que está acá, el servidor, nuestro hermano diácono, ahora se ha echado un montón de pecado. Y vaya a ser que no se me vaya a caer el hermano. Yo hoy cometí un montón de pecado. Pequé con los ojos, pequé con la mente, pequé. Es decir, hay un montón de pecados. Si fuera porque nosotros somos hermanos impecables, porque somos infalibles, porque somos personas que realmente somos más santos que los ángeles, hermanos, no pudiéramos, no hay quien lo pueda. El único santo se llama Cristo. Nosotros somos imperfectos. Nosotros vivimos por misericordia. Por eso vivimos y nos limpiamos en la sangre del Cordero todos los días. A Él sea la gloria. Por eso es que no podemos andar con esas personas impecables. Hasta para caminar, hasta para hablar, el Señor, tiemblan, pero son terribles allá afuera. Puras apariencias. Y no se trata de apariencias. Todos estamos calaseados. Todos estamos chorreados. Pero es la gracia, es el abogado que está peleando por nosotros. Entonces se vale, sí, es que somos imperfectos. Nadie se salva por perfecto. Estamos en una iglesia porque somos enfermos. Estamos en una iglesia porque estamos, hermanos, enfermos. Somos enfermos. Unos vamos de convalecencia y otros nos volvemos a caer. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Pero el Señor sigue ayudándonos. El Señor sigue trabajando como el buen abogado. Mentira de esos legalistas que creen que por su santidad ellos se meten al cielo. Nadie pasa la prueba si no fuera por la gracia de Dios. Ahora, para ir finalizando, hay pecados entonces, pecados imperdonables. Y en este caso, uno de los pecados imperdonables es el pecado imperdonable. Primero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado es imperdonable. ¿Qué significa la blasfemia? Ya lo explicábamos. La blasfemia se consolida, hermanos, en la idea, en la forma que la persona conoce el destino o conoce la procedencia, mejor dicho, la procedencia de dónde viene lo que es la salvación.
Me refiero a los fariseos. Los fariseos no eran personas que no sabían las escrituras. Los fariseos y todas esta gente religiosa eran personas, se les llamaban escribas. Los escribas eran copistas. Los escribas eran personas, habían varias categorías. Estaban los intérpretes, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los sacerdotes. Pero toda esta gama de personas entendidas en los aspectos de la Sagrada Escritura sabían de antemano cuáles eran las características que identificarían al Hijo, al Mesías que ellos estaban esperando. Ellos sabían, por ejemplo, incluso hasta de la manera como iba a nacer. Nacería de una virgen. El capítulo 53 de Isaías, de cómo iba a morir sucesivamente. Ellos sabían bien, como dice Miqueas, ellos sabían, hermanos, hasta dónde iban a nacer. Ellos sabían que el profeta había dicho que iban a nacer en Éfrate de Belén. Ahí decía el profeta Miqueas, ahí van a nacer. Ellos sabían. ¿Acaso ellos ignoraban dónde fue a donde tuvo que nacer Jesús? ¿Acaso ellos ignoraban y veían las glorias, los milagros, las maravillas que el Señor? Estoy refiriéndome a los fariseos. Hermanos, ellos vieron con sus propios ojos, que Cristo, que Jesús sí daba, hermanos, la medida del Mesías. Pero aquí lo que vemos es, en primer lugar, debemos de saber que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu. Fue el poder del Espíritu de Dios que lo levantó. Ellos debían de saber que era por el Espíritu de Dios que Jesús hacía todos estos milagros. Pero en estos versículos que nosotros leemos, los fariseos dijeron, no es por Dios, no es por Dios, es por el espíritu de Belzabú. Dicho de otra manera, era un demonio, era un ídolo, que le llamaban el ídolo, era el ídolo de las moscas. Era un ídolo que se le denominaba Belzebú, que asociaba al diablo. No dijeron, él echa los demonios, porque aquí lo que dice acá, que él sanó. Imaginen, entonces le trajeron a uno endemoniado con ganas, ciego y mudo. O sea que este estaba terminado. Pero viene el Señor y le saca los demonios, luego lo hace hablar y luego le da la vista, ciego y mudo, lo levanta, lo restaura en su totalidad. Lo menos que se esperaba era que estos conocedores de las Escrituras dijeran, aun cuando Él les dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es un hecho que aquí está Dios. Pero ellos no dijeron, vos por el espíritu de Belzebú. Es eso lo que hace decir al Señor, cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Verso número 32. Le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Imagínense lo terrible que es el que la persona ya conozca. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros ya no podemos presumir de ignorantes. Pudiérase presumir los mismos fariseos del tiempo de Jesús de eso, pero nosotros jamás podemos, hermanos, considerarnos ignorantes de lo que es la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, porque a nosotros se nos ha revelado todo lo que es la verdad
La verdad nos ha hecho libre. Nosotros no podemos pretender que no lo somos. Es igual. Entonces, cuando la persona viene, hermanos, y atribuye lo que es la obra de Dios, en este caso, al diablo, incredulidad, dicho de otra manera, oposición contra la verdad, ese es uno de los pecados imperdonables. Dios en su misericordia pudiera perdonar incluso pecados contra el Espíritu Santo. Aquellos pecados que la persona puede hacerlo por ignorancia. Porque no se entienda que bueno, Dios cierra la puerta, por decirlo de esa manera. No se entienda que Dios cierra la puerta en el sentido de que todo aquel que peque contra el Espíritu Santo ha cometido un pecado imperdonable. Nosotros seguimos pecando, como ya mencioné, y todo este pecado que hacemos es contra el Espíritu Santo. Pero una cosa es por nuestra naturaleza caída, pero también en algunas ocasiones puede ser por ignorancia. Y si es por ignorancia que nosotros llegáramos a pecar contra el Espíritu Santo, es decir, no, yo no lo sabía, Señor, que esto era así. Eso permite que el Espíritu Santo nos perdone. Pero cuando somos conocedores y conociendo ya la verdad y vemos la obra de Dios, en este caso estaba manifestada la obra de Dios en Jesús, y venimos nosotros, como hicieron los fariseos, y decimos, no, eso lo está haciendo por la influencia del espíritu de Belcebú. Ahí estaban hablando en contra del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que en Cristo sacó el demonio, le dio la vista al ciego y lo hizo hablar. Entonces ellos dijeron, no, no es el Espíritu Santo. Entonces ese es uno de los pecados que, sabiendo que no hay por donde nosotros seamos desconocedores y atribuyamos tal obra no a Dios sino al diablo, ese es un pecado en ese sentido que es imperdonable. Otro pecado que es imperdonable contra el Espíritu Santo es, hermanos, que la misma Escritura dice que Cristo es el Hijo de Dios y las personas dicen no. Si pudiéramos preguntar, si pudiéramos, es decir, ahí estamos contradiciendo lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero ¿cuántas personas dicen lo contrario? Dicen, no, Él no es el Hijo de Dios. Usted, si se puede recordar de sectas que dicen, no, Él es un ángel. No, Él es un querubín. No, Él no es. El mismo apóstol Juan dice que el que no confiesa que Cristo vino en carne, el que no confiesa no es de Dios. Pero el que confiesa que vino en carne, ese es de Dios. Entonces hay personas que a Cristo no lo aceptan como el Hijo de Dios. Los mismos fariseos no lo aceptaban. Entonces, ese es otro pecado. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos dice que Él es Dios y las personas dicen no. Imagínense cómo estarán aquellas sectas que incluso al Espíritu Santo, imagínense cómo estarán de patas arriba, que el Espíritu Santo dicen que es una fuerza y que no es una persona. Todas son blasfemias. Son blasfemias, son pecados imperdonables. O sea que no hay a dónde perderse. Son pecados terriblemente contra la persona del Espíritu Santo, pero no es porque Dios no nos haya.
que Dios nos haya dejado en las oscuridades. Dios nos ha revelado su gracia. Dios nos ha revelado, hermanos, a través de su Espíritu Santo, la verdad. Que se oiga un amén. Un tercer pecado o condición de pecado imperdonable es cuando el Espíritu Santo lucha con una persona para hacerle ver su pecado. Por lo que dice Juan, su capítulo número 16, verso 8. Él vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, pero la persona dice no, 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 no. Dicho de otra manera, en este caso, esta persona es una persona que al no creer a la palabra del Espíritu Santo, esta persona no quiso confesar sus pecados. Son pecados imperdonables porque no quisieron confesarlo. Son situaciones que se dan. Ahora quedaríamos por lo menos con 3 clases de pecados imperdonables. El que se adjudica que la obra que está haciendo Cristo es al diablo. Que Cristo, aun cuando el Espíritu Santo dice que Cristo es Dios, el otro dice no. 3, que aun cuando el Espíritu Santo ha convencido a la persona, le ha presentado el mensaje y muere sin haberlos confesado, es un pecado que ya no tiene perdón, pues. ¿Y cómo se va a perdonar? Ya las personas, no hay un purgatorio, no hay nada, todo eso son mentiras, no hay nada, es vivito y coleando, es estando vivo que nosotros podemos abrir la boquita. Y yo no soy muy creyente de los hermanos que tienen mucha fe, que dicen que fueron a orar por alguien y que le tocaron la mano y que le dijeron acepta a Cristo. Probablemente sí, probablemente eso en la misericordia de Dios puede ser, y el amor del otro que va a orar. Dice, no, aceptó al Señor porque yo le dije confiese y él le hizo así con la cabeza. No, dice, si hoy oyere mi voz, dice el escritor a los hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. No cuando estés ahí que ya no entendés nada, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es vivito. Es vivito cuando nosotros tenemos que abrir el corazón a la palabra del Espíritu Santo. Pero como no lo abrimos, entonces nos vamos con esos pecados que no fueron posibles perdonarse, no por culpa de Dios, sino por nuestra dureza. Amén. Gloria a Dios. Ahora le voy a decir lo último, con lo cual nos vamos. Los pecados imperdonables, pecados, no es una violación, no es un aborto, no es matar, no es el homosexualismo. El pecado que es imperdonable es un pecado que sale de la boca. No es que mató a nadie. Es un pecado que confiesa, no, él no es Dios. Es un pecado que dice, eso que hizo no lo hizo él, sino el diablo, de la boca. No es matar, no es hacer todo lo que nosotros entendemos, pero ese es un pecado que sale de la boca. No mata a nadie, pero sale de la boca. Cuando le dijo el Espíritu Santo, abre tu corazón, no mató a nadie, pero dice, no. Entonces el pecado imperdonable no es de una manera física, sino de una palabra. Así que hay que tener cuidado con la boquita. Amén, amén. Los fariseos dijeron todo esto.